¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un miércoles de mascotas, transmitiendo desde Cibot Radio el día de hoy y pues le damos bienvenida a Carlos. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. No, Gracias por recibirnos aquí en Miércoles de Mascotas en con Cibot el doctor Radio. Fidel León en Cibot Radio. Así Es correcto. Teníamos compromiso de un tema que voy a alargar. ¿De los gatos? Sí. ¿Y no va a ser hoy? No va a ser de los gatos hoy. Quiero saber gatos. Hace poco tuvimos y lo vamos a saber, pero yo creo que es importante y es un tema que es reciente. Okay. Hace poco platicamos sobre el adiós. Sí. El momento triste, el momento oportuno. No es oportuno, pero hay momentos que son importantes decir adiós. Sí. Y en esta semana, desafortunadamente, tuvimos que dejar ir a algunos pacientes de Dog Hunter, pues que ya por tiempos, por edad, ya tenían que partir. Okay. Y platicando con uno de los propietarios de una de esas mascotas que tuvo que tomar una decisión complicada, obviamente dejarlo partir, tuvimos una plática extensa sobre un tema que creo que es importante. A ver, ¿no? venga. Y aquí el punto es preguntarle al auditorio, ¿no? ¿Sí? Si alguna vez han sentido que su veterinario o su médico, porque esto aplica a ambos sentidos, sí, claro, por supuesto, al médico humano, al médico de humanos y al médico de mascotas, ¿no? Al veterinario. Si alguna vez has sentido que su médico, veterinario humano, fue frío cuando su ser querido, mascota o familiar, sí, estaba muriendo. Ay, sí. Ese es el punto. Sí, no, yo tengo una anécdota sobre ese tema. Sí. Mi mamá le dio cáncer en el estómago. Ok. La llevamos al Seguro Social, la operaron. Cuando baja el doctor, nosotros ya estábamos felices, ¿no? Ya, la operación. Y baja el doctor con una frialdad y un despotismo. Abrimos a su mamá y está toda invadida. No tiene caso que siga aquí. Ya se va a morir. Le queda una semana a lo máximo, 2, si bien le va. Así que les vamos a pedir que ya la retiren. Le voy a dar los papeles pertinentes porque ya su mamá se va a morir. Así que háganme a favor de llévesela a su casa, pasar y llevársela. Así, pero así, literal. Híjole, para nosotros fue... Nosotros estábamos, nosotros claro. Teníamos otra idea. Y el doctor, sin miramientos, frío, descortés, así sin sentimientos, literal, nos dijo eso. Y bueno, pues toda mi familia entró en shock. Yo la verdad tuve que poner el sentido del fuerte, de sí, que claro. Y ya seguía al doctor, pero bueno, eso fue algo terrible y eso es terrible. Sí. Y eso es un tema que es importante que toquemos, porque hoy, dentro de mi perspectiva, les voy a comunicar o les voy a explicar por qué eso que ustedes perciben como frialdad realmente muchas veces es supervivencia. A ver, venga, porque sí, hay que entenderlo. Hay que entenderlo el por qué. Sí, obviamente pues esto nos habla de confusión, ¿no? Te genera confusión, hay sentimientos que generan culpa, hay negación, hay en algunos casos inclusive hasta esperanza irracional. Tú esperas que haya un tratamiento o que haya un procedimiento o que haya una atención que genere esa esperanza, ¿no? Que al final es lo que esperamos todos, ¿no? Todos, es correcto. Ya tocamos el tema de las mascotas, de los animales, no necesariamente es el perro o es el gato, ¿no? Sino es el compañero, el hijo, el hermano, aquella persona que está contigo desde X cantidad de tiempo, ¿no? Y pues es importante entenderlo, ¿no? El médico humano o veterinario, humano en caso de tus familiares, las personas, el médico veterinario en el caso de las mascotas, ¿sí? Pues es aquella persona que te acompaña en las decisiones médicas que tienes que tomar sobre ese ser querido, ¿sí? Sobre esa compañía que tú tienes, ¿no? ¿Sí? Y tú como propietario, tú no tomas decisiones médicas.
Las decisiones médicas las toma el médico precisamente, ¿sí? Y el médico dentro de este proceso, pues hay ciertas situaciones que hacen que él tenga que, eh, como decía yo en un principio, sobrevivir, ¿sí? Lo cual, esto sí, es importante que yo lo diga, no, hay errores que nosotros como médicos tenemos que corregir, como el caso que tú platicaste, pero que vienen desde un fondo mucho más importante, ¿no? ¿Tú sabías o sabes tú cuál es la carrera o la profesión que tiene más índice de suicidio? ¿O de las más que tienen el índice de suicidio más alto? No, desconozco. Veterinaria. Ah, A nivel mundial, ¿sí? El médico veterinario es uno de los profesionales que su nivel de suicidio es de las más altas en el mundo. órale. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Ahorita Ajá. lo vas a entender Sí, sí, sí. porque no es, esto no es de gratis, ¿no? Esto es Claro, tiene que dentro de un tener una proceso. razón. Ujú. Imagínate que tú, en tu caso, tu mamá, tu familiar, que ya estaba en una situación médica complicada, ¿sí? Obviamente para ti es el primer caso que tuviste en la semana o en el mes o en cierto tipo de tiempo de años, ¿no? Sí. O sea, fue una situación complicada. Pero a lo mejor el médico que estuvo contigo era la quinta o la sexta vez que tenía en la semana. Ah, ok. Pues sí, podría ¿Sí? ser. Okay. Ajá. Y algo que tenemos que entender es que ese médico, humano o veterinario, si él se permitiera sentir lo mismo que tú sientes, definitivamente no pudiera hacer su trabajo. Ya. Sí, hay un error que ahorita vamos a tocar, ¿no? Mm. El qué o el por qué, ¿no? ¿Dónde está ese error y qué es lo que a nosotros nos falta corregir como médicos? Sí. Pero ahí es donde nace todo, ¿no? ¿Por qué es tan alta la tasa de suicidios en los médicos? Hablamos hoy de los médicos veterinarios, es por eso, porque no todos tienen esa capacidad de protección, de resiliencia, de poder entender los procesos y al final hoy, pues tengo una cara triste como en el teatro, ¿no? Tengo que llorar, estoy contigo, te acompaño en tu dolor, tengo que mostrar empatía, pero se cierra la puerta, se abre la otra puerta o en el otro consultorio me está esperando la familia que está recibiendo al perrito que acaba de nacer o a la mascota que está Mm. llegando de su casa, ¿sí? Y si yo lo recibo con el mismo esquema, pues me va a decir lo mismo. Oiga, Claro, sí, sí, pues, sí. ¿qué le pasa, no? Falta de ¿Sí? empatía. Son Ajá. situaciones completamente independientes, Ujú. pero lo que no es independiente es el sentimiento que tiene la persona que te está atendiendo. Pues sí. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. es algo que tenemos que comprender, ¿no? Que comprender. Obviamente, en el proceso en el que tú determinas o se da la situación de una muerte, llámese una muerte por enfermedad o llámese una eutanasia, ¿sí? La decisión médica acompañada de, más bien, la decisión del propietario, del tutor de la mascota, acompañada por el conocimiento médico de la persona que te está atendiendo, ¿sí? Pues eso te lleva a un hecho que es el dejar partir. Médicamente ya hay unas situaciones que te orillan a ti como propietario a tomar esa decisión, ¿no? Eso pues lo decides en función de la explicación médica que te ofrecen, ¿sí? Uh, y a partir de ahí es donde empieza uno de nuestros errores, la comunicación. Cuando no comunicamos de manera correcta, entonces es cuando se comienza a sentir esa frialdad, ¿sí? Ya. Porque por un lado está el hecho de la empatía, entonces yo soy empático contigo, siento tu partida, siento la dificultad de la decisión, ¿sí? Y tengo de ser capaz de poder transmitir y comunicarme de la manera correcta para que yo no suene frío, tampoco que me ponga yo a llorar contigo, así como tú, ¿no? Que para serte honesto, hay ocasiones en que nos gana el sentimiento y lo hacemos, somos seres humanos, ¿sí? Pero
tener esa capacidad de lo más importante, de poder comunicarnos, y no solo en las palabras, sino en los actos. ¿Sí? Sí, pues sí, se escucha padre, ¿no? Pero en la realidad muchos no lo hacen. Es correcto. Y la verdad, en esos momentos uno quisiera quejarse, ¿no? Ir con sus superiores y todo, pero tienes el golpe que ni caso. O sea, dices, ya después lo asimilas y dices, qué grosero fue ese cuate, ¿no? Pero... Sí. A veces lo que menos quieres tú en ese momento es más confrontación, así ¿no? es, así Aunque es. hay personas que responden de diferentes maneras, ¿no? Sí. Ante la frustración, el dolor. Deben de ser Hay personas que también. explotan y son sumamente agresivos. Hay personas que lloran, hay personas que simplemente se quedan callados y ¿Usted después... le ha tocado ver casos así de gente que explota? Sí. Sí me ha tocado, aunque afortunadamente creo yo que gracias a la comunicación que utilizamos y a los protocolos que tenemos, sí. Ese momento de dolor, pues obvio, tú como persona estás dolido por la impotencia de lo que está sucediendo y de la información y la comunicación que te estoy diciendo. O sea, sí. por más que quieras, ya no hay nada que hacer. Claro. ¿Sí? O sea, ya no hay más que hacer. Que es diferente a tome su paciente, tome su mascota y llévesela a su casa, porque pues, ya se va a morir, ¿no? O sea, la comunicación al final puede ser lo mismo, pero nunca es igual. ¿Sí? Okay. O sea, el objetivo al final puede ser el mismo, pero nunca es igual. ¿Sí? Entonces, esa comunicación me ha permitido ver personas que, te digo, responden en agresión, ¿no? Gritan, golpean, pero es una forma de expresar su frustración. Obvio, yo no lo tomo personal, lo entiendo. Puede que no lo acepte, porque a lo mejor en el golpe pues ya rompió un cuadro, pateó la silla, ¿no? Sí. Pero al final... O espantó a las mujeres del Sí, pero al final hay una manifestación de la expresión sentimental que en ese momento la persona tiene, y al final pues es válida, ¿no? ¿Qué viene después? Pues el mismo proceso. Te entiendo, lo acepto, ¿sí? Y me comunico contigo, ¿no? Tratando de que tú entiendas el proceso, de que lo comprendas, no de que lo aceptes, porque eso son temas complicados, pero sí de que al final puedas entender el proceso, ¿no? Y dentro de esto, pues la realidad es que yo creo que cuando hemos vivido ese tipo de situaciones hemos salido en paz, ¿no? Siempre o casi siempre, ¿no? Hemos recibido el agradecimiento de las personas en ese momento, a los días o inclusive meses después, ¿no? Exacto. Sí, o que llegan con la nueva mascota o algo así, ¿no? Sí, o sea, siempre hay una manifestación, ¿no? Sí, de ese agradecimiento de lo que hiciste en algún punto, o de repente te enteran o lees algo que escribieron que pasó aquí, X tiempo y dices, qué padre, ¿no? Claro. Sí, pero al final es eso, ¿no? Es la comunicación, la forma en que te comunicas, ¿no? Uno, sí es importante entender que como médico, si yo permito que esto me afecte, pues no solo me va a afectar con mi capacidad de juicio clínica con el paciente que sigue. Sí, este paciente ya falleció, ya se tuvo que ir, pero allá adentro me están esperando otros 3, y posiblemente de esos 3 uno se está debatiendo todavía entre la vida y la muerte. ¿Sí? Y si yo bloqueo mi mente, pues ya no voy a saber qué actuar. Y entonces en lugar de que fallezca uno, van a fallecer 2. Claro. Entonces tengo que preparar mi cuerpo, tengo que preparar mi mente para poder no desconectarme, pero sí cerrar puertas, ¿no? ¿Sí? Para permitirme ser claro en el siguiente y darle esa oportunidad de vida, ¿no? Esa oportunidad de seguir viviendo, de seguir con su tutor, lo que a lo mejor con el otro ya no pude por la situación que sea, ¿no? Por lo que haya sucedido, porque llegué tarde, porque llegó tarde, porque médicamente hicimos todo lo posible y ya no hubo nada que hacer, ¿no? De repente tú como médico estás trabajando con el paciente y ves que mejora, y por otro lado llega el dueño y te dice, ya no tengo dinero, duérmelo. Exactamente, ¿no? Ajá. O sea, dices, ¡ay! Pero ¿cómo te explico que...? Sí. Y tampoco puedes salvar a todos, ¿no? Porque no es tu responsabilidad.
Pero qué duro, ¿no? Que alguien Sí, llegue y es diga duro. eso. Sí. Así es, ¿no? Trabajas, te esfuerzas, te desvelas y aún a pesar de todos los esfuerzos que hiciste, pues la mascota fallece, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso, si permitimos que eso nos afecte, eso es donde vienen los problemas y por eso es el famoso burnout, la tasa de suicidio es tan alta que la carrera o la medicina veterinaria tiene. Y no solo la medicina veterinaria, sino los médicos en general, ¿no? Oiga, usted pues se escucha muy sobrio, muy centrado sobre ese tema. El control de comunicación o de sinergia o empatía con la gente, pues lo tiene bien manifestado, me imagino, a través de sus años. Gracias. ¿Cómo usted hace que sus doctores en sus 4 hospitales manejen esos conceptos? ¿Hay cursos? Porque hablaba de protocolos. Sí. ¿Cómo lo manejan? Bueno, lo que es importante aquí es primero entender el concepto, ¿no? Sí. Ya que entiendes el concepto, entonces trabajamos y establecemos procesos. Ah, ok. Procesos. Ajá. Y eso nos permite hacer más fácil el conocimiento hacia los médicos que se integran con nosotros. Uno de nuestros objetivos ha sido que el cliente vaya, en el caso de nosotros, a Doc Conter Mérida, Ticulos, Cuscab, Campeche, y la atención sea similar. Hay características individuales que te hacen conectar o no con la persona, ¿no? Sí. Hacen clic o no hacen clic, pero en cuanto al trato y el procedimiento médico, eso no tiene que variar. Y eso lo hacemos gracias a los procesos. Después, dentro de ese proceso, pues viene la preparación con los médicos, ¿no? Capacitación constante, no solo en cuestiones de medicina, sino también en cuestiones de comunicación. O sea, en la capacidad de poder expresarte. Hablar, todos tenemos, o prácticamente el 99% del ser humano tiene la capacidad de hablar, pero de comunicarse son dos cosas distintas, bien diferentes. Y de ¿no? comunicarse bien. Sí. Porque puedes comunicarte mal o incorrectamente. Normalmente la comunicación habla de un mensaje que transmites y ese mensaje que se recibe y después una retroalimentación. Es correcto. Cuando el flujo se da, entonces puedes decir que tuvimos una comunicación, ¿no? Si hay una comunicación es porque tuve la capacidad de darme a entender, ¿sí? Independientemente de tu estado físico, de tu estado mental, de la cuestión sentimental que en ese momento te afecta, tuve la capacidad de hacerme comunicar, de hacerme entender. Órale, sí. Y eso ya es responsabilidad del médico. Y eso sí, es algo en lo que todavía tenemos que trabajar. Esa ya es responsabilidad de nosotros, ¿no? ¿Sí? El punto aquí no es, ay, pobrecito médico, sufre. No. Obviamente como sufrimos como cualquier otra persona, pero en lo que tenemos que trabajar es nosotros en la comunicación, precisamente para que esta parte no se sienta, ¿no? Y te digo, todo esto salió a raíz de una plática, ¿no? Que este tutor o esta tutora me preguntaba y me decía, oye, ¿y cómo le hacen, no? Porque yo veo esto, veo lo otro y es tan diferente entre uno u otro. Y la realidad es esa, no es el conocimiento médico, sino es esa capacidad que tienes de entendimiento del ser humano, ¿sí? Y de comunicar, que al final pues es lo más importante, ¿no? Y eso es como lo hacemos nosotros, ¿no? Qué padre, qué interesante. Qué interesante. Y luego, ya que sucede y todo eso, pues ya ve que ahorita ya se incineran y se ponen en sus... Todo eso a veces usted tiene que ver, le preguntan, da esos posts. Sí. Y bueno, aquí el punto pues es poder tener, como te decía, una lógica, ¿no? Un procedimiento. Imagínate que tú llegues con tu mascota, ¿no? Con tu compañero y hay que dormirlo, está enfermo, ya no hay nada que hacer. Ok, ya, bueno, hacemos la eutanasia. Después de todo el proceso clínico, ético y legal, ¿no? Okay, ya lo hacemos, ya está. Entonces ya tú estás sufriendo con tu mascota y yo, oiga, ¿lo va a querer incinerar? Y tú así como que, ¿de qué me estás hablando? Ajá, ¿no? Sí. Entonces se rompe. Tú rompes ese momento, rompes esa
ese proceso Pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Sí, pero para eso hay un proceso. Ah, Y normalmente ok. eso lo ves antes. Ok. ¿Sí? No llegas y, sí, vamos a dormir, pum, una inyección y ya está. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso donde tú preparas a la mascota, ¿sí? Nosotros en Dog Hunter la agarramos, la llevamos a un lugar separado de los propietarios y le hacemos una preparación. Físicamente le ponemos un catéter para que no esté teniendo esa sensibilidad, no aplicamos un medicamento que la relaje y mientras preparamos a los dueños, a las personas, les explicamos el proceso. Mira, va a venir y vamos a hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, vas a observar esto, va a pasar aquello, es posible que pase esto, ¿sí? Entonces te vamos preparando y te damos tu tiempo para que puedas despedirte de la manera correcta. Wow. Y obviamente, pues vemos y detallamos todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Cuando tu mente todavía está más lúcida en ese aspecto, sentimentalmente todavía no tienes esa carga de decir adiós, ¿no? Ese dolor, y no el dolor de que se va, sino el dolor que te quedas tú sin ella. Porque a veces el dolor no es tanto que se murió, sino el dolor es el dolor que tengo yo porque tú no estás conmigo. ¿Sí? Y eso es lo complicado, ¿no? La decisión de si tú tuviste que tomar la decisión de hacer una eutanasia por las recomendaciones médicas o por lo que médicamente estaba sucediendo con tu mascota, ¿sí? Creo que lo platicamos en el programa anterior, ¿no? O sea, esa decisión es una decisión, o sea, la mascota se muere y ya se fue. Ya se murió, ya le hicieron una eutanasia, ya hoy ya no está sufriendo, ya no está aquí en este plano. Pero la decisión que tú tomaste, esa decisión es tuya. Y esa decisión se va a quedar contigo el resto de tus días. Sí. ¿Sí? Entonces es algo que tiene que ser muy consciente. Y nuestro papel como médicos es, nuevamente, saber comunicarnos, expresarnos y comunicarnos de la manera correcta para que tú puedas tomar esa decisión de la manera más adecuada posible y que esa decisión sea una decisión con la que puedas vivir el resto de tus vidas y no te esté pesando. ¿Sí? Qué difícil, ¿eh? O sea, cómo han cambiado los tiempos. Antes era todo más simple, pero bueno, no se veían tanto los derechos de los animales, muchas cosas, ¿no? Usted tiene, o Dog Hunter, hace convenios con las personas que hacen las cremaciones, todo ese Sí, concepto, o sí cómo se maneja tenemos, eso, bueno, o es parte depende. del cliente. Yo creo que depende ya mucho de cada empresa, de cada clínica, de cada hospital. Hay algunos que pueden tener su incinerador particular, ¿no? Propio. Ah, ok. Hay quienes, Ustedes no. no, nosotros no. Ok. Hay quienes hablan con el propietario y dicen, bueno, yo hice este procedimiento, pero aquí está su mascota y usted hágase cargo. ¿Sí? En el caso de nosotros tenemos convenios con, realmente es una empresa con la que trabajamos. A lo largo de los años, pues hemos buscado socios, vamos a llamarlo así, que hablen en el mismo esquema, en la misma calidad de atención que nosotros queremos hacia nuestros clientes, Y hacia ya la nuestros encontró. pacientes. Sí, y ya trabajamos sobre Qué eso, bueno. ¿no? Nos gustaría tener nuestro propio incinerador, pero eso conlleva muchas responsabilidades, trámites y demás, ¿no? Y yo creo que ser todólogo a veces es complicado. Sí. Yo creo que la manera más rápida y mejor de poder ofrecer buenos servicios es mediante las alianzas estratégicas, ¿no? Buscar alguien que tenga tus mismos valores, que tenga tu mismo sentido de comunicación, que hagan clic, match, ¿no? Qué Para importante es poder eso, ¿verdad? ofrecerle al cliente un servicio, ¿no? Sí, el Sí. cliente queda, pues, dentro de todo el concepto de tristeza, queda feliz porque, digo, fue tratado con un profesionalismo y un Sí. criterio con valores. Y en este punto, en el tema de hoy, parte importante sí es el cliente, pero también la otra parte importante son nuestros médicos, ¿no? Sí. Porque al final es un médico, es una persona que también tiene sentimientos y también tiene una familia, ¿sí? Y que tiene que llegar con toda esa carga emocional, ¿no? Tuviste una buena semana y en esa semana pues te llegaron
8, 10 cachorritos nuevos, aplicaste vacunas, llegaron 3, 4 perros enfermos y los salvaste a todos y wow, no eres Superman, Sí. ¿no? O sea, es superhéroe. Los que no. Pero hay semanas donde pues se junta, ¿no? Y de repente, pues en una semana tienes que dejar partir a 3, 4 pacientes, ver sufrimientos de una familia, la otra, ¿no? Todos diferentes. Todos diferentes. Entonces, para esa familia fue una partida, pero para el médico fueron 4 o 5 en esa semana. Entonces, imagínate toda esa carga emocional. Y cuando esa carga emocional no es bien manejada, wow, qué problema para la es misma olla, familia es del una olla de doctor, presión, ¿no? Imagínate que tú eres padre, ¿no? Y que de repente tocamos madera, que algo así no suceda, ¿no? Pero que imagínate tú como padre que de repente te digan, oye, tu hijo, tu hija se suicidó porque se le murieron 3, 4 pacientes en esta semana. ¿Sí? ¿Te imaginas? No. Sí, o sea, es complicado, ¿no? Entonces tiene que venir una preparación y esto no es con el fin de compadezcan al médico veterinario, no, sino es entender el proceso, ¿sí? Y yo creo que no dudo, bueno, yo sí lo dudo, que realmente exista alguien que no le importe, ¿sí? Okay. Yo creo que más bien lo que existen es que como personas, nosotros como médicos, a veces no sabemos comunicarnos, no sabemos expresar esa empatía, no sabemos expresar ese sentimiento de no puedo permitir que me afecte tanto porque mi salud está en riesgo y la salud de los otros pacientes, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como médicos para que la sociedad no sienta esa frialdad, a veces por eso se vuelven esa duros. insensibilidad. Exactamente. ¿Sí? Para que no les afecte. Así es algo parte de mi trabajo. Sí, imagínate un oncólogo. Así es. Híjole, pues trabaja con cuántas personas de las que atiende un oncólogo tú crees que pueda salvar. Sí. Pocas. Normalmente la gran mayoría regularmente son pocas, van a fallecer, ¿sí? Hoy o mañana, ¿sí? Entonces imagínate esa carga, ¿sí? Pero te repito, por eso un oncólogo, un buen oncólogo, no necesariamente es aquel que sabe de oncología o que es el mejor, sino es el que mejor trato tiene hacia los pacientes y hacia los familiares. Pero es no porque sienta más que otros, sino es porque tiene una forma de comunicar asertiva y adecuada para poderse dar a entender. Y luego también hay algo que es la nanotología, ¿no? Que es lo que... La tanatología. Tanatología, perdón, sí. Que es lo que enseña a aceptar esos procesos de pérdida. Sí, vamos a llamar que es algo así como pues sí, a aceptar las partidas, ¿no? A entender el proceso. Y hay expertos, tanatólogos, que te ayudan y te hacen un acompañamiento para que tú puedas entender ese proceso, ¿no? Desde el proceso de entendimiento, de soportar aquello que no puedes cambiar, pero sí puedes acompañar, ¿sí? Entender los procesos. ¿Qué es el duelo? ¿Cuál es el proceso del duelo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Sí? Y obviamente si lo entiendes, pues vas a poder tener la capacidad de sobrellevarlo, entenderlo, aceptarlo, no negarlo y seguir adelante. ¿Qué tema nos trajo hoy? En verdad es un tema complicado, pero asertivo y que se tiene que entender porque pues todos tarde o temprano vamos a llegar a un proceso o a un momento como esos. Pero buen tema. Sí, y yo creo que así como hoy a nosotros como médicos nos toca mejorar en ese aspecto de la comunicación, también yo creo que la sociedad tiene que entender los procesos y a lo mejor, y que ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Que la sociedad exija no un médico que sienta, sino un médico que comunique, ¿sí? Debes tú de saber qué exigir. ¿Qué exijo? ¿Alguien que llore conmigo? A lo mejor no. ¿Sí? Exige una buena comunicación. Exige que la preparación no sea solo de medicina, sino también sea humana. Y dentro de eso, obviamente, está implícita la comunicación, ¿no? El poder comunicar. Y yo creo que de esa forma, en esta
sociedad en la que estamos en una evolución constante, más hoy en el tema de los animales, del bienestar animal, de las mascotas, de las familias interespecies, de el perrito que ya no es el perro, sino es mi hermano, mi hijo, ¿no? Mi nieto, ¿sí? Podamos ir avanzando de la mano y entender que no somos enemigos, sino al contrario, vamos hacia el mismo camino. A veces cada uno con nuestros pensamientos. Hay médicos que se enojan porque el propietario humaniza, y yo no digo que el humanizar esté correcto, o sea, el, el, el tratar a un perro como un bebé, obviamente no es correcto porque le vamos a generar a la larga un daño físico o psicológico a la mascota. Pero, ¿por qué tengo que pelearme contigo? Que tú lo haces. No, tengo que entender el proceso, el momento de evolución que está teniendo la sociedad Uh-huh. y poner mi granito de arena para poder educar en el proceso. Porque al final tengo que entender que esto no es algo porque sea moda o porque simplemente tú digas, es que yo así lo voy a hacer porque así quiero. No, sino es, nadie te enseña, nadie nos ha enseñado. Estamos en proceso de evolución. Cada paso que damos es un paso nuevo, tanto para los propietarios, los tutores, como para nosotros los médicos, ¿no? En este cambio tan vertiginoso que la sociedad está teniendo, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que entenderlo y tenemos que acompañarlo. Sí, pero ya también ahorita ya muchos los tratan como hijos porque sienten que son sus hijos. No, es que son dos cosas distintas. Así es. Una cosa es que tú viertas el Ajá. cariño sobre esa mascota como si sea un hijo, porque pues yo tengo mis perros que quiero como mis hijos. Sí. ¿Sí? El otro día platicábamos de Mako. Sí, así es de Mako. Sí, sí, sí. Es un perro, es parte de la familia. Ajá. Y hoy que nuestro perrito ya está en sus últimas etapas de vida, pues la realidad es que todas nuestras acciones como familia giran alrededor de él, Ajá, sí, de sí, lo sí. que él quiere, de esos momentos, porque son sus últimos Así es. momentos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que no, yo creo que la parte importante pues es de que tenemos que entender que son, pues que es un perro, que es un gato, que no es un bebé humano, ¿sí? Y que tiene necesidades diferentes y que la forma en la que me comunico para que me entienda tiene que ser diferente, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que mejorar. No humanizar, pero sí mejorarla, ¿no? Claro. No quiero meterme en la parte de sentimientos porque no, yo la verdad es que yo me declaro 100% con ese amor y volcar ese cariño como si fuera un hijo. Pero en la humanización de la acción, ahí es donde yo creo que todavía podemos mejorar. Excelente. No, pues sí, muy bueno. Me parece adecuado. Cada quien. Sí, cada quien. Yo creo que, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Es correcto. Y el entendimiento nos va a llevar a una mejor evolución. Así es. ¿No? Y nuevamente, en el caso de nosotros los médicos, entender que no tenemos que pelearnos, tenemos que comunicarnos de mejor manera, ¿no? Los propietarios son los dueños, son los tutores, son los responsables de las mascotas y nosotros somos como médicos acompañantes del proceso de bienestar que ellos tienen. Si tenemos la capacidad y entendemos que la comunicación es la vía, ¿sí? Obviamente nuestro objetivo va a ser más fácil, porque si yo me comunico contigo, entiendes tú el por qué, ¿sí? Va a ser más fácil que tú lleves a cabo el tratamiento, el procedimiento, o el por qué a lo mejor no es bueno darle carne cruda, o el por qué a lo mejor es bueno que lo desparasites cada X tiempo, o que lo traigas a revisión cada X tiempo, ¿no? Lo vas a entender y con ese amor que tú tienes por él, vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y si es llevarlo cada 2 meses o cada 3 meses con el médico veterinario, lo vas a llevar, ¿sí? Porque pues entonces no lo quieres como dices. Así es. ¿Sí? Pero el punto está en el entendimiento, ¿no? ¿Sí? Que es lo que como médicos definitivamente tenemos que trabajar. Muchísimo todavía. Ok, me parece bien. Pues sí, a darle, a seguirle y a cuidarlos. Así es, no hay otra más que pues que la gente entienda que como médicos veterinarios somos humanos, sentimos,
y, como les decía en un principio, no es insensibilidad, sino es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección y a veces la incapacidad de no podernos comunicar de manera correcta, ¿no? Sí, es correcto. Pues qué padre, doctor. ¿Algo más que tenga que comentar sobre? No, yo creo respecto? que aquí podemos dejarlo para Claro que que sí. las personas, la audiencia lo tome en consideración, lo piense. ¿Deja alguna pregunta? Pues sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Cuál sería? Pues Para esa, que... ¿no? La que hicimos en un principio. ¿Alguna vez has sentido que tu médico fue insensible en el trato hacia tu mascota cuando ésta estaba enferma? Excelente. Esperamos ¿Sí? que nos digan, por favor. Platíquenos. Platíquenos, escríbanos. Redes sociales de Cibo 2.0. Ahí estamos en YouTube y en Facebook. Que nos platiquen, Y que nos platiquen su platiquen. Así historia, es. qué fue lo que sintieron, no porque ataquen al médico, ¿no? Sino qué es lo que esa falta de comunicación les genera y obviamente pues que esto nos apoya a nosotros como médicos para mejorar esa comunicación, ¿no? Excelente. Pues doctor, ha sido un gusto como No, hombre, siempre. al contrario. Y queda pendiente el de los gatos. Prometo que la siguiente semana sí Va. hablamos de gatos. Ahí está. Prometo. Ahí está, ya está hecha la promesa. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Gracias al doctor por al su contrario, programa. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad de platicar con la audiencia, con Cibot Radio, y a la audiencia, pues agradecerles su tiempo, su espacio. No olviden que nos vemos todos los miércoles aquí por Cibot Radio y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.